Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en la entrega de hoy con dos destacados economistas del país para revisar la situación de la economía y finanza de nuestro país. Han pasado ya 7 meses del 2025. Es un año político donde hay mucho movimiento dentro de las finanzas públicas y este punto de vista nos interesa analizarlos con nuestros invitados de hoy. El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández, que nos acompaña, y el economista y analista de temas financieros del país, Mario Sosa. Ambos bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estamos cerrando estos primeros 7 meses del año, Mario? Si bien no tenemos datos registrados del mes de julio que ha concluido, ya podríamos tener un adelanto y un balance de este primer semestre del 2025 en cuanto al manejo presupuestario. La inversión pública sigue siendo un tema en deuda con la población. En un año como el actual, ¿se pueden revertir estas cifras que nos tienen un 80-20 a este primer semestre? Buenas noches. Sí, es bueno mencionar antes de que todo, ¿verdad? Que realmente el presupuesto 2025 fue un presupuesto que fue aprobado en el transcurso de este año. Por lo tanto, hemos visto, ¿verdad?, de que la ejecución del presupuesto empezó desde el mes de abril con un 13%, ¿verdad? Y vamos viendo que aumentó en los meses de junio, por ahí a un 23%, y cerrando ya los meses de julio, ¿verdad? Estaba ya un 42-47% de la ejecución. ¿Qué es lo que pasa en la ejecución del presupuesto? Estamos viendo, ¿verdad?, que existen muchos proyectos, en este caso, que son proyectos que en este caso el gobierno los ha generado desde proyectos de campaña, ¿verdad? Y estamos viendo pues de que ya el año de la presidenta está cerrando y ¿dónde quedan estos proyectos que realmente se dijeron en campañas políticas? Estos proyectos al final van a ser ejecutados al final del año. Esperemos que los 8 hospitales estén terminados, en primer lugar, ¿verdad? Entonces, las carreteras que en este caso pues son bastantes que están ejecutadas en el presupuesto general de la República, como la de Naco Cortés, ¿verdad?, que es una de las carreteras que se le ha metido bastante desembolsos en el presupuesto. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ver reflejado esto. Y por otro lado, en dónde se está ejecutando el presupuesto, que en este caso, ¿verdad?, sería en los servicios personales. Se está pagando, en este caso, pues a empleados públicos, ¿verdad? Es donde se está yendo lastimosamente el presupuesto. Y los proyectos, estamos viendo, ¿verdad?, de que vimos hace poco a la presidenta decir que si el ministerio, el CID, por ejemplo, de que si no estaba ejecutando, que mejor presentara su renuncia. ¿Qué le está diciendo con eso? Le está diciendo que la ejecución de sus promesas de campaña tiene que estarlas viendo al final de su año electivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vamos a cambiar el otro año de gobierno y no se sabe cómo vamos a agarrar o cómo va a agarrar en este caso el nuevo gobierno con el endeudamiento que estamos viendo para poder ejecutar este presupuesto general. ¿Qué cuidado tener con el endeudamiento, Mario? Porque esta es una área sumamente delicada y que normalmente cuando se concluyen los cuatrienios de nuestro país, en ese relevo presidencial vienen las culpas y normalmente planteamos que no hay un arranque en los primeros meses o hasta en el primer año de la siguiente administración viendo el pasado. Sí, mire, es importante verlo desde la perspectiva no sesgada. Por ejemplo, miramos en este caso a la presidenta, ¿verdad? Siempre que inaugura un proyecto de carreteras, por ejemplo, siempre está el discurso
del narcogobierno. Y creo que esto ya deberíamos de cambiar en Honduras. Creo que el próximo gobierno no tiene que tampoco echarle la culpa a este gobierno. Creo que los gobiernos lo que deberíamos de estar haciendo es desarrollar realmente el país. Creo que el crecimiento, ¿verdad? Bajo la estandarización económica, primaria, secundaria, terciaria, también creo que debe de ir de la mano del desarrollo, porque algunas veces podemos crecer, pero no nos podemos desarrollar. Y eso, pues, debemos de ver realmente esos aspectos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos invirtiendo a la educación? ¿Qué le estamos invirtiendo, en este caso, a la salud? Estamos viendo mejor seguridad, estamos viendo mejor atención médica. ¿Qué es lo que realmente necesita el pueblo para poder salir del desarrollo? Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo debe reaccionar la institucionalidad para revertir estos números que ha expuesto en esta primera parte su colega Mario Sosa? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Definitivamente que hay aspectos que vale la pena analizar. En este sentido, creo que cuando evaluamos prácticamente los primeros 7 meses del año que han transcurrido, podemos concluir que hay una relativa estabilidad en la economía, pese a todos estos shocks externos que han habido, los cambios en las políticas comerciales por parte de Estados Unidos. Y ahí pues retomar un poco quizá la idea del doctor Sosa en cuanto al tema del crecimiento. Creo que hemos estado creciendo más o menos alrededor de nuestro PIB potencial. Eso ha permitido que hayan crecimientos que, si bien no son lo suficientes, ¿verdad? Esperaríamos para tener, quizás alcanzar esa meta de desarrollo económico que él mencionaba. Sabemos que son conceptos diferentes, pero que sí, para el desarrollo económico es necesario un crecimiento importante. También por ahí otra variable importante a analizar, el tema de que se ha controlado relativamente los niveles inflacionarios. También, por ejemplo, al primer trimestre de este año, se mencionaba por ahí un incremento de la inversión extranjera directa de forma interanual, ¿verdad? Alrededor de un 6%. Yo creo que son algunas variables que son importantes de rescatar, pero con relación a su pregunta, yo creo que lo que se espera es que en lo que falta, por los meses que faltan por finalizar esta gestión gubernamental, se pueda mantener, sobre todo desde el gobierno, la disciplina fiscal. Es un tema muy importante. El año pasado, pues prácticamente se pudo cumplir con la meta de un déficit de alrededor de, bueno, menor al 2%, 1%, para el gobierno central 1.8 creo que fue en total. Un dato pues cumpliendo con la meta que se había estipulado inicialmente. Y sobre todo yo creo que el llamado es ese, ¿verdad? Mantener la disciplina fiscal, a seguir impulsando políticas que nos permitan seguir registrando estos porcentajes de crecimiento que, como repito, están pues muy cerca de nuestro PIB potencial. Para crecer más deberíamos de tener otro tipo de inversiones, y creo que más o menos eso puede ser lo que se pediría, ¿verdad?, para el gobierno en lo que restan de estos meses. ¿Y se puede tener esa seguridad que mantendremos la disciplina fiscal con los antecedentes que hemos tenido a nivel de país? Aunque a algunos de ustedes, los economistas, no les gusta ver ese comparativo, pero normalmente por aquello de los favoritismos políticos hay excesos. Y sobre todo ahora que viene a finales de agosto, digamos septiembre y octubre, una enorme movilidad de recursos a nivel del Estado en temas sociales, por el caso. ¿Cómo evitar el abuso? Ya recordamos del pasado, si queremos un ejemplo, recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y del BID, que terminaron en regalías que nos hablan de una estrategia para reducción de la pobreza, pero al final el impacto termina siendo minúsculo. O no sé si ustedes tienen algún estudio que nos refleje lo contrario. Entonces, ¿cómo entrar en esa área tan delicada para el país? Bueno, definitivamente, por eso precisamente hacíamos el llamado a estar vigilantes en ese tema de poder ver la disciplina fiscal que pueda mostrar el gobierno. Hay que recordar
en relación con lo que usted mencionaba, que el año anterior, pues, el gobierno salió a colocar bonos al mercado internacional. Esos bonos, pues, estaban dirigidos precisamente a este tipo de programas sociales que usted menciona. Alrededor del 90% de esos 700 millones de dólares que se colocaron en el mercado internacional están orientados precisamente al combate a la pobreza a través de estos programas sociales, ¿verdad? Entonces, por ese lado, todas estas estrategias que van orientadas a reducir los porcentajes de pobreza y pobreza extrema, por lo menos en los últimos 2 años, estos fondos pues han surgido de endeudamiento que ha contraído el gobierno tanto a nivel internacional, recientemente incluso el tema de Los fondos CAF. De los fondos CAF precisamente, que pues estaban orientados también a un tema de diseñar alguna estrategia, sobre todo con el tema del cambio de las políticas migratorias que tuvo Estados Unidos y el retorno a nuestro país de nuestros compatriotas que habían radicado por muchos años en Estados Unidos, pues se ha mencionado que precisamente ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que tanto los diferentes sectores de la sociedad civil, nosotros los colegios profesionales, la academia, pues debe estar vigilante de que realmente se pueda cumplir y se puedan ejecutar los fondos en función de los objetivos para los cuales se supone que no van a existir estos compromisos, que pasa por el Congreso Nacional, por cierto, de más endeudamiento, ¿o está ese riesgo, doctor Sosa? Mire, yo pienso que el involucramiento en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible que mencionan realmente todos los, el CAF, lo menciona también Fondo Monetario Internacional, los que nos han implementado en este caso esos financiamientos para el desarrollo. Creo que es importante involucrar a la sociedad. Creo que, por ejemplo, en carreteras, miramos las carreteras que están siendo construidas por empresas, ¿verdad?, que llevan sus propios recursos humanos, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejamos afuera el involucramiento de la sociedad en sí. Entonces, yo creo que abrir estos proyectos que sean autosostenibles, creo que debería de haber ese involucramiento, lo que es sociedad, a los proyectos que realmente se están realizando. Hemos visto problemas en diferentes aspectos, por ejemplo, la represa que se está o que se quiere ejecutar en lo que es la parte de Santa Bárbara. Hemos visto que la comunidad se ha tirado a no permitir que se vaya a hacer este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Involucrar a la sociedad para identificar el desarrollo que podemos tener. Solo ponga el ejemplo del Cajón, usted, por ejemplo. ¿Qué es lo que está generando el Cajón? El Cajón está generando turismo, ¿verdad? Está generando cultivo de tilapia para exportación y está generando, en este caso, energía. Entonces, son 3 clústeres o 3 industrias que se están involucrando para esta sociedad. ¿Y ya hay espacio ahora mismo para esa socialización o dado el escenario que estamos viviendo, doctor Sosa, es mejor trasladar este tipo de decisiones a la próxima administración? Planteo esto porque el gran problema que estamos viendo en este momento es que todo lo estamos llevando a un tema político, independientemente de un beneficio que se puede obtener para el país, pero lastimosamente esto es lo que estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que ya este gobierno ya está por salida, ¿verdad? Ya solo les quedan los últimos meses. Creo que es para el siguiente gobierno, ¿verdad? Y cualquier gobierno que llegue a la presidencia creo que debe de ejecutar estos préstamos, ¿verdad?, que se van a seguir desembolsando. Por ejemplo, el CAF va a seguir desembolsando sus fondos. Vamos a ver si realmente los proyectos que habla, ¿verdad?, o que se está escrito en el acuerdo, se ejecuten, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante que debe de hacer, en este caso, el próximo gobierno, involucrar las sociedades, involucrar las comunidades, porque creo que la comunidad se debe de involucrar en estos proyectos para que
tengan en este caso, ¿verdad?, un sostén y que miren el desarrollo que llegan a esta zona. Muy bien, vamos a hacer la pausa ahora mismo. Quedo con un interrogante para el licenciado Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Me habló de algunas variables. ¿Qué cuidado tener y el preparativo que como país, y aquí involucramos al gobierno y al sector privado, con el tema de las medidas financieras, de medidas económicas de la administración Trump? Agosto es el mes ya de las primeras ejecutorias que involucran a Honduras. Y vienen también acciones con las remesas, que es la gran noticia de sostenimiento de nuestra economía en parte. Y van a ser grabadas. Todo apunta hacia eso. Después de la pausa, el análisis con nuestros invitados de hoy. Seguimos al banquillo. Agosto es un mes que ya nos va a generar complicaciones por las medidas económicas y financieras de la administración Trump. Planteábamos esto, licenciado Hernández. Sí, definitivamente que pues agosto va a ser un mes crucial para la economía hondureña, teniendo en cuenta de las medidas que han sido anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, que a partir del 1 de agosto pues entran en vigencia los aranceles anunciados el 2 de abril, ¿verdad?, que fue llamado el Día de la Liberación Económica. En ese sentido, pues si bien hay que tener muy claro que los aranceles son una práctica perjudicial para el desarrollo económico, para la economía internacional, porque pues incentivan la ineficiencia, aumentan los precios, pueden crear presiones inflacionarias. Yo pienso que no todo es malo para la economía hondureña y podría haber alguna respuesta resiliente de nuestras partes. ¿Qué quiero decir con esto? En el hecho de que Honduras pues ha sido grabado con la menor base impositiva, que es del 10%, y para citar algunos ejemplos en los cuales podríamos tener algún beneficio como economía, está el hecho de Brasil, por ejemplo, a quien recientemente el presidente Donald Trump anunció la aplicación de un 50% de arancel a sus productos. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Vietnam también, que se le aplicó un 20% de aranceles. ¿Y por qué menciono estos dos países? Porque son el primer país y el segundo país mayores productores de café a nivel mundial, por dar un ejemplo. Brasil satisface el 33% de la demanda de café de Estados Unidos, que es el principal consumidor de café. Y recalco el tema del café porque ha sido uno de los principales productos de exportación de Honduras, que tiene alta aceptación en los mercados internacionales, tiene mucha calidad, generó más de 2.000 millones, bueno, sigue generando más de 2.000 millones de dólares en exportaciones, en divisas al país. Entonces yo creo que si bien el tema de los aranceles es complicado, como lo repito, podría ser una ventaja comparativa para Honduras en el sentido de poder ganar algún segmento de mercado. Y por el hemos encarecimiento hecho de esos bien productos. ese trabajo, Juan Carlos. ¿Qué revise el Colegio Hondureño de Economistas en estos 4 meses? ¿Estamos listos? Porque aquí también es una competencia. A Centroamérica es el 10%, Guatemala produce, no en los términos y en las cantidades y la calidad de Honduras, pero ya sabemos el juego que ha tenido históricamente Guatemala con la producción de aromáticos del occidente. Costa Rica es un país que también compite y ahí sí tienen un producto aceptable. Y bueno, frente a lo que sí hemos observado de El Salvador, que si bien allá los bienes de consumo es en otra área que nos pueden generar competencia, pero la relación, al menos es lo que observamos nosotros desde este ángulo sin ser economistas, es que camina mejor entre Bukele y Trump y puede obtener mejores beneficios. Honduras realmente cómo entra a este mes de conflictividad, porque hablamos del tema de las exportaciones, pero igual desde allá hay un recorte a las remesas y vendrá. Ya me va a hablar de otro tema que me lo introdujo el doctor Sosa, el tema de la cooperación a través de la Agencia Estadounidense para la Cooperación, USAID, que ahí lo tenemos dormido, pero ya no lo recordó eso, por favor. Sí, bueno, yo pienso que por lo menos en el tema puntual del café, pues sí se ha hecho la tarea. Como repito, Honduras, el producto que Honduras ofrece a los mercados internacionales de café es un producto de alta calidad y pues ahí es donde nosotros como país debemos de diseñar estrategias que nos permitan darle ese valor agregado a esos productos
Usualmente Honduras exporta el grano de café, quizá por qué no diseñar políticas que permitan darle un mayor valor agregado a esto. También, por ejemplo, el tema de que, bueno, por muchos años Honduras ha ganado incluso concursos de la tasa de excelencia. ¿A qué quiero llegar con esto? A que estas pueden convertirse en unas ventajas comparativas siempre y cuando ofrezcamos un producto de calidad, ¿verdad? Que en el caso de Honduras, pues además del café, también pasa por el tema de las exportaciones de tejido de punto, la famosa maquila, que podemos tener alguna ventaja comparativa teniendo en cuenta que los aranceles aplicados, por ejemplo, a países como Vietnam, India, China, ¿verdad? Bangladesh, que son tradicionalmente productores de estos tejidos, van a tener pues una mayor penalización para entrar a Estados Unidos. Entonces, pienso que hay una ventana, hay una oportunidad, pero definitivamente, como lo apunta el licenciado Rosendo, yo creo que debemos de estar atentos, debemos de enfocar nuestros esfuerzos como país en ver qué tipo de negociaciones se puede hacer el sector exportador para poder ganar esos segmentos de mercado que probablemente otros países puedan perder por los aranceles que les han sido impuestos. El golpe de las remesas, ¿cómo puede generar una afectación a nuestra economía? Bueno, definitivamente esa ha sido pues una muy mala noticia para el país. Al finalmente, pues dentro de lo malo, al final no fue el 5% que se había anunciado, ni el 3.5%, sino finalmente quedó en un 1%, pero teniendo en cuenta que se estima que para este año el volumen de remesas que ingrese al país ande por alrededor de los 10.400 millones de dólares, pues esta medida, al estar grabado en 1% de ese volumen de remesas que ingresan al país, pues definitivamente que es una cantidad importante, ¿verdad? Que vendrá a limitar de alguna manera el ingreso disponible que tienen los hogares para satisfacer sus necesidades. Es decir, estamos aquí ante un escenario, doctor Sosa, que nos va a representar reducción. $1 que fuese, porque el otro gran problema que tenemos muchas veces como sociedad es que solo es un 1%, solo es un 2-3%. Al final sí genera una afectación frente a otra variable que ahora mismo le introducimos, y es que se canceló el permiso de trabajo para compatriotas que lo gozaban desde 1999. Y aunque muchos no se vendrán, van a desafiar la autoridad y seguramente se van a quedar allá, ya no trabajan como antes. Hay sus cuidados. Sí, mire, es importante mencionar y hacer un análisis de todo el aspecto, ¿verdad?, que estamos manejando. En primer lugar, hemos estado viendo últimamente, ¿verdad?, en datos de Banco Central, que las remesas han ido aumentando periódicamente. Esto es importante porque recordemos que esto pasó también en México, ¿verdad?, de que empezaron a subir el envío de remesas por la situación que ya sabemos, ¿verdad? Por la situación de las deportaciones. Y de igual manera la vamos a seguir viendo a corto plazo porque el TPS vence en 60 días. Entonces, lógico, ninguna persona, ningún compatriota en este caso se va a arriesgar a tener sus fondos en bancos o en sistema financiero estadounidense y van a tener que mandar sus dinero, sus ahorros, todo lo que tenga para Honduras. Entonces vamos a ver ese reflejo, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, de igual manera, yo manejé un modelo económico que tira o tiende a mandar remesas, ¿verdad?, para la alza y después va a empezar a disminuir, ¿verdad?, con el tiempo. Es decir, podemos tener un cierre de año fuera de lo normal, pero con una contracción en el 2025. Vamos a verlo a mediano o a largo plazo, ¿verdad?, que después va a empezar a disminuir. Recuerde algo bien importante, lo que usted mencionaba. ¿Qué políticas está utilizando Estados Unidos con América Latina? Ellos realmente son buenos negociadores al momento de hacer estos análisis. ¿Por qué en este caso, verdad, suspendieron las ayudas de USAID? ¿Por qué nos están haciendo todo el TPS, verdad? Que es pero nosotros antes quisimos involucrarnos con problemas políticos, ¿verdad?, en lo de la extradición,
vimos algunos aspectos que no son favorables para Estados Unidos porque tiene en este caso una sanción contra Cuba y Honduras desafía. ¿Honduras desafía en qué aspecto? Contrata médicos cubanos para Honduras, pero Honduras no le paga a los médicos cubanos, Honduras le paga al gobierno cubano. Y es ahí donde los estadounidenses miran este tipo de situaciones y realmente no cabe para ellos que si están este país, ¿verdad?, con algunas aplicaciones por Estados Unidos y que Honduras desafíe este tipo de situaciones, no realmente conlleva en este caso los aspectos positivos que puede estar generando Bukele, por ejemplo, en El Salvador, que estamos viendo totalmente dos escenarios totalmente diferentes. A la larga también Donald Trump va a querer tener migrantes para que desarrollen el país, porque recuerde que Estados Unidos es un país que lo sostienen los migrantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él empiece a dar visas de trabajo, va a enfocarse con los países que realmente le han ayudado o le han servido para, en este caso. Dan darán, dicen las campanas, y creo que Donald Trump ha manejado, en este caso, su gobierno como que está manejando una empresa, ¿verdad? Entonces, lo está generando para saber qué es lo que tú me puedes dar para yo poder entregarte. Entonces, son situaciones que son... Y con esa política que hemos observado de él, que como señala el doctor Sosa, maneja un gobierno como una empresa privada, él da y pide. Estamos expuestos como país a que por la política exterior que ha manejado nuestro país, en algún momento nos vengan advertencias como las que ha mandado al gobierno de Venezuela, como lo que ha ocurrido con la administración de Colombia. Recordamos que con el presidente Petro en su momento le advirtió que iba a venir una sanción drástica para ellos, pero al final se negoció. Corremos ese riesgo como país, que no nos vea como bloque centroamericano, sino que de forma individualizada para la nación. Sí, mire, yo hago un análisis geopolítico. Mírenlo ustedes de las perspectivas. Estados Unidos se fue a guerra con Irán, una guerra temporal. El BRIC, ¿quién de todos este grupo levantó un tan solo dedo con el ataque de Estados Unidos? Ninguno. ¿Por qué? Porque no lo están viendo desde la perspectiva geopolítica, lo están viendo desde la perspectiva económica. China puede tener el impuesto que le pueda aplicar, pero siempre va a ver a Estados Unidos como un aliado económico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que pasa si usted se pone a ser enemigo con Estados Unidos? Vamos a ver todos estos aspectos, ¿verdad?, que han repercutido en América Latina. Y lo hemos visto realmente en países, vaya, como Venezuela, como Nicaragua, ¿verdad?, el mismo Cuba, ¿verdad?, que se le han puesto sanciones, y esperemos que nosotros no lleguemos a ese extremo, porque realmente Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, es nuestro, si le podríamos llamar, hermano mayor. No es que yo estoy siendo apantalloso con Estados Unidos, pero sinceramente tenemos casi ya la última ronda con el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Qué nos ha dado China realmente? Yo lo que he visto es que han cerrado camaroneras, por ejemplo, granjas marinas allá en la zona sur, cerrada la camaronera. ¿Por qué? Porque no hay hubo un rompimiento con Taiwán para poder tener alianzas estratégicas con China y no estamos viendo nada. El tema del dólar. Hemos tenido una caída de nuestra moneda nacional frente a la divisa estadounidense con todo este tipo de revisión de la economía y la finanza que hemos llevado y expuesto por ustedes. ¿Qué riesgos hay de que la devaluación se acelere al no tener respaldos que fortalezcan nuestra economía, aun y cuando debemos decir se ha mejorado en el tema de las reservas internacionales, Juan Carlos? Sí, bueno, yo creo que esa es, menciona usted una variable muy importante, el tema de las reservas. Pues en los últimos meses se han registrado volúmenes históricos de reservas internacionales.
apoyado también el tipo de cambio por el tema que pues estamos conversando, el de las remesas. Mencionaba que se esperan alrededor de 10.400 millones de dólares. El tema del café también, que generó divisas o va generando hasta el momento de la cosecha de 2.000 millones de dólares aproximadamente. Yo creo que eso nos permite ver con algún grado de confianza lo que pueda pasar con el tema del tipo de cambio, sobre todo con las remesas, ¿verdad? Que al final pues son la principal fuente de divisas que tenemos. El doctor Sosa mencionaba algo muy importante, que es ese efecto precautorio que están teniendo nuestros compatriotas en Estados Unidos, ¿verdad? Ante la incertidumbre de qué pueda pasar con su estatus legal, si pueden ser deportados o no, ellos están enviando más remesas de las que usualmente llegaban al país. Se están reportando crecimientos interanuales por encima del 20%. Eso sin duda es un apoyo importante para lo que pueda suceder con el tipo de cambio. ¿Y no hay riesgos con esto que ya ahora en agosto se generará un cobro? Advierte que eso no va a ser el obstáculo y que el nivel de crecimiento que hemos tenido hasta ya con los últimos datos que se han ido adelantando de julio es tendencia hacia la alza. Eso es lo que podríamos reflejar en agosto aún y cuándo ya se va a cobrar. Sí, como lo repito, yo creo que dentro de lo malo, lo bueno fue el porcentaje que se aplicó como cobro a ese envío de remesas, un 1%, que sí podría agravarse por el tema de que se menciona, de acuerdo a la ley, de que cuando quieran enviar esas transferencias de dinero al país van a tener que presentar algún tipo de documentación, los que lo hacen de manera legal, y igual, ¿verdad? Yo creo que eso va a generar algún tipo de temor que podría tener alguna incidencia en esos envíos de dinero, ¿verdad? Pero yo creo que, pues históricamente deberían de ver los mecanismos y creo que hay una ventana incluso para el sistema financiero de ver qué productos innovadores se pueden ofrecer en el sentido de poder enviar esas remesas y de alguna manera, pues, poder quizá librarse de ese pago, ¿verdad? Eso, pues, quedará para los expertos en esas herramientas financieras modernas, ¿verdad? Actuales, virtuales. Luego yo creo que puede pasar al momento de cuando nosotros analizamos el tipo de cambio, yo creo que es de verlo desde dos perspectivas, desde dos ópticas y no satanizar, ¿verdad? El tema de la posible depreciación que pueda tener la moneda, porque si usted le pregunta a por ejemplo, los productores de café, los exportadores, qué tan bien les cae la depreciación de la moneda, seguramente que esos sectores exportador, hablo del café sobre todo porque hay alrededor de 120.000 familias hondureñas que se dedican a la producción de este bien. Entonces, definitivamente que tiene dos caras de la moneda la depreciación. Por otro lado, también al depreciar nuestra moneda, abaratamos nuestros productos de exportaciones y de alguna manera pues se corrigen esos déficits en la balanza comercial, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando la autoridad monetaria tenga ese cuidado de poder vigilar, de poder estar monitoreando las diferentes variables económicas que interactúan, ¿verdad? Para poder determinar qué porcentaje de esa depreciación pues no ponga en riesgo el funcionamiento correcto de los sistemas financieros. Muy bien, Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, y Mario Sosa están con nosotros aquí en el banquillo. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo nuestros invitados de hoy, economistas reconocidos del país, Juan Carlos Hernández y el doctor Mario Sosa. ¿Cómo se comportan los organismos internacionales de crédito? Doctor Sosa, hay que recordar que tenemos un acuerdo que está corriendo con el Fondo Monetario Internacional y la crítica histórica, incluso de muchos economistas, colegas de ustedes, es que dictan una regla, pero ellos no la supervisan. Al final lo que les interesa es prestar la plata porque no es que la regalan, en algún momento la van a cobrar. Pero ¿qué cuidado se debe tener para frenar esos niveles de endeudamiento que sí han crecido en los últimos años? Ya arrastrábamos un lastre de los últimos años, pero en el último cuatrienio también ha sido para arriba esa flecha. Sí, mire, es importante mencionar, ¿verdad?, de que tanto el Fondo Monetario Internacional como el CAF, ¿verdad?, han sido, pues,
préstamos que va a adquirir el gobierno, o ya empezó a adquirirlos, ¿verdad? Para el desarrollo orientado para el país, ¿verdad? El desarrollo sostenible, el desarrollo social, ¿verdad? Económico que podemos tener. Creo que ha sido bien enfático el Fondo Monetario Internacional con los acuerdos con este gobierno. Este gobierno siempre criticó cuando estaba en oposición al Fondo Monetario Internacional y hoy pues es su gran aliado, ¿verdad? Hoy es uno de los aliados del gobierno porque realmente se han hecho las políticas macroeconómicas que Fondo Monetario Internacional ha sugerido para Honduras. Creo que la misma depreciación de la moneda ha sido algo sugerido por el Fondo Monetario Internacional y hay algo bien interesante que en la última visita, para la última revisión que se dio para el Fondo Monetario y ya se van a desembolsar los 155 millones de dólares, hace énfasis en las subastas tanto en la demanda y en la oferta de la divisa. Y es algo que nosotros estábamos viendo meses atrás, que en el sistema financiero teníamos problemas para adquirir divisas, el dólar, ¿verdad? Hoy ya eso no está tan latente. Porque Fondo Monetario recomienda que la oferta debe de estar. Y la última subasta se vendieron el 81% de los dólares de la divisa que se aplicó, ¿verdad? En la subasta. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir esto? El gobierno hay que ver por qué estaba, ¿verdad? Deteniendo o dando un techo para la compra de la oferta de divisas de dólar. Sí, habían algunos criterios para mantener las reservas internacionales y todo este tipo de cosas, pero de igual manera no es conveniente los riesgos políticos, sociales que estamos viviendo, porque realmente, mire, si realmente van a haber tomas como el 2009 y todo esto, lo que va a hacer es ahuyentar el inversionista. Y ahuyentar la inversión, tanto nacional como extranjera, es de poner las barbas en remojo, ¿verdad? Porque realmente ningún inversionista va a querer invertir en un país donde hay esa inestabilidad, ¿verdad? Entonces, esperemos que no se dé, pues ahí yo he escuchado que van a salir a las calles y he escuchado algunas otras protestas que se dan, pues tanto de la oposición como también del gobierno, ¿no? O sea, no estoy hablando yo aquí sectariamente, estoy hablando de los dos puntos. Entonces, eso no nos conviene, como país no nos conviene más bien dialogar, ver una visión país. Creo que lo que está pasando en el CNE no es correcto, no beneficia a la economía. Bueno, incluso aquí, doctor Sosa y Juan Carlos, hay un elemento aislado de un aspecto estrictamente económico y financiero, pero ya que hace ese señalamiento de cómo nos está viendo el mundo, esta es otra variable que en los últimos días se incorporó, el tema de la COVID-19, que si bien hay rebrotes que nos han generado algunas dificultades a nivel de ciertos nichos, no es para estar pensando en restricciones tan extremas. Ya nos están mandando a teletrabajo, a cierre temporal de centros educativos, y esto no hace bien a una economía que aspira a tener crecimientos que vayan más allá de un 4%. Man. Mire, es importante verlo. Mire, hay teóricos que hablan mucho sobre la parte de externa, ¿verdad? Por ejemplo, Porter es uno de los que nos habla mucho de esto, los factores económicos, los factores culturales, los factores ambientales. Todo este tipo de factores nosotros debemos de verlo, ya sea como una oportunidad o como una amenaza. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros miramos mucho la parte, somos bien amenazantes. Creemos que todo lo que puede pasar nos van a perjudicar y no podemos ver esa realidad diferente, pues como una oportunidad. Entonces, la situación aquí, el compañero nos hablaba, ¿verdad?, de esos aspectos, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos de enfrentar estas condiciones externas para poder afrontar, digamos, las negociaciones con Estados Unidos. Verlo que a nosotros no nos han dañado tanto para poder ofrecerle, ¿verdad?, a Estados Unidos que venga a invertir a Honduras. Entonces son situaciones, ¿verdad?, de que yo creo que no las manejamos nosotros como ciudadanos, las manejan, ¿verdad?, los que nos controlan el país, quien administra el país. Y quien administra el país es que debe acercarse hacia realmente quienes nos están dando
o nos están inyectando en la economía nacional. Creo que eso es muy importante. Creo que en Honduras debemos de verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? No verlo como una amenaza, sino que verlo como una oportunidad y tener acercamiento. Porque realmente hemos visto esas condiciones y miramos un gobierno callado. Yo no he visto pronunciamientos de que vayan a Washington, que se vayan a sentar con congresistas, ¿verdad? Porque tampoco con Trump se van a ir a sentar, pero por lo menos ir a tener un bloque, ¿verdad? Ahí de representantes para poder ir a negociar los aspectos que necesitamos tanto los hondureños. Bueno, que estamos ante un divorcio con algunas de las políticas de un socio comercial como Estados Unidos, no lo podemos obviar. Pero visto lo que nos está llegando, ¿cómo reactivar una inversión pública efectiva en este cierre de año? Me quiero quedar ya para concluir el programa con este aspecto, porque va a ser fundamental para dinamizar nuestra economía en medio de las dificultades que hemos registrado, Juan Carlos. Bueno, definitivamente que importante, porque si bien hablamos como que este gobierno ya concluyó, sin embargo, hay una cantidad importante de meses que restan hasta el final de este gobierno, en los cuales se puede seguir dando continuidad y sobre todo yo creo que ahí hay que meter una variable que usted mencionaba anteriormente, que es el tema de la politización de los temas, ¿verdad? Por ejemplo, creo que en tema de inversión pública, si hay que rescatar algunos proyectos que ha hecho este gobierno, es el tema pues, de la construcción de hospitales. También no se puede negar que ha habido una inversión importante en tema de infraestructura vial en tramos del país. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que probablemente estos proyectos no se puedan concluir, ¿verdad?, al final de este gobierno. Y ahí es donde yo pues abogaría o llamaría a los líderes políticos del país para que puedan hacer un análisis profundo de que no todos los proyectos que se han impulsado, no solo en este gobierno, sino a lo largo de la historia, dejar de verlos quizás desde una óptica sectaria o política, sino que poder analizar de qué es realmente bueno para el país y poder darle continuidad a esos proyectos independientemente de quién tome las riendas del país para los próximos 4 años. Y pues pedirle al gobierno únicamente que pueda seguir ejecutando en tiempo y forma. Hablábamos del tema presupuestario. Sabemos que siempre ha habido un problema, no solo en Honduras, ¿verdad?, sino que en la región, en Centroamérica, el Caribe, hemos tenido un problema para la ejecución del presupuesto, que pasa incluso por la engorrosidad que tienen algunos procesos de licitación, pasan, bueno, por un montón de variables exógenas que a veces no nos permiten como país poder ejecutar el presupuesto como quisiéramos hacerlo. Lo mencionaba reciente el doctor Sosa en el tema de la represa del Tablón, ¿verdad? Que pues hay un tema ahí de carácter ambiental que también la comunidad no está totalmente a gusto con el desarrollo de este problema y eso hace que la ejecución de ese presupuestado, el presupuesto que se tiene para esa obra, pues no se pueda desarrollar en tiempo informe. Entonces yo creo que ahí pues el mensaje básicamente para el gobierno, para la sociedad, para todos nosotros como pueblo, de poder identificar aquellas obras que realmente son de beneficio para el país y que se le pueda dar una continuidad en lo que resta de este gobierno y aquellas obras, por ejemplo, la construcción de hospitales que definitivamente va a venir a contribuir al sector salud de nuestro país, que es uno de los sectores más necesitados, se pueda seguir dándole una continuidad a esos proyectos. Muy bien, hacemos una pausa. Juan Carlos Hernández y Mario Sosa con nosotros al banquillo. Seguimos al banquillo. A más tardar el 15 de septiembre deberá remitirse al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto de la República. Juan Carlos nos hablaba de una serie de proyectos de infraestructura que son muy buenos de la actual administración. Debemos reconocer que lo que se ha hecho en el aspecto de canchas deportivas es muy bueno. El tema de los hospitales, si bien la mayor parte va a quedar en gris, no se van a terminar, igual algunas carreteras, ya se debe incluir en las partidas presupuestarias recursos adicionales para el personal, porque si no lo que tendremos son obras construidas, pero para que las miremos.
Sí, no, definitivamente. Yo pienso que está casi a la vuelta de la esquina el mes de septiembre, aunque quizás no lo parezca, y en septiembre pues se debe de presentar ese anteproyecto de presupuesto, el cual ya debe de contemplar, ¿verdad? Estos temas para poder concluir estas obras, sobre todo la creación de plazas que se tengan que hacer para suplir las necesidades de servicios, de atenciones médicas, refiriéndome al caso de los hospitales o la prevención de fondos para poder concluir algunas obras de infraestructura vial, sobre todo, que pues vienen a generar mayor desarrollo. En ese sentido, pues prácticamente en septiembre se tiene que tomar esta decisión. Pienso que debemos de hacer el llamado a las autoridades, en este caso el Congreso Nacional, que puedan, yo sé que es difícil, pero que quizá para estos meses puedan dejar a un lado un poco el tema político. Sé que es bien complicado hacerlo, pero hay que pensar qué va a pasar a futuro. Sé que ahorita la fiebre política es ardiente, es el tema del día, pero pasado el 30 de noviembre volvemos a la realidad como hondureños, y yo creo que ahí es donde pues debemos de pensar en tomar las prevenciones del caso para poder seguir dando continuidad a todo este tipo de proyectos. Bueno, y ahí encontramos una serie de proyectos que en el presupuesto de la República, en el tema de inversión pública, lo dejamos con una gran interrogante porque falta mucho por ejecutarse por aquello de que la planificación en Honduras, y ustedes los economistas y financistas son los que mejor visión tienen de eso, es que aquí no tenemos orden. Se habló mucho y se va a seguir hablando seguramente en estos días de política, doctor Sosa, de proyectos como el ferrocarril interoceánico, que quedó en proyecto, porque ya hablar de una obra de tal envergadura que se va a echar a andar ahora mismo, creo que es utópico. Sí, es interesante, ¿verdad? Y creo que estoy muy de acuerdo en la opinión de que estos proyectos, ¿verdad? Realmente son muy buenos. O sea, son proyectos que podamos visionar a una Honduras generando un comercio exterior bajo ese ferrocarril interoceánico. Pues, o sea, imagínense ustedes uniendo Amapala, el puerto de Amapala con el puerto Castilla, sería una obra magnífica, ya que muchos países, en tanto igual, Estados Unidos estaba muy interesado en ello, pero al final viene por fondos del CAF, ¿verdad? El CAF lo maneja y está metido en el presupuesto general de la República, ¿verdad? Ahí está la partida del ferrocarril interoceánico, pero no hemos visto ni siquiera la primera ejecución, ¿verdad? Empezar ya con esto. Yo creo que es un proyecto muy importante. Creo que en el Congreso Nacional nadie se podría oponer a un proyecto de desarrollo como este. Recuerden que las navieras ya no tendrían que ir hasta Panamá, ¿verdad? Sino que buscarían el corazón de América, porque gracias a Dios tenemos esa posición geográfica importante, ¿verdad? El mero corazón de América. Harían las navieras hacer ese transbordo, ¿verdad?, de sus mercancías con el ferrocarril entre Honduras, el mar Pacífico con el Atlántico. Acuérdense que todo lo que viene de Asia, de la parte sur de Estados Unidos, viene por el Pacífico, y lo de la parte norte de Estados Unidos y Europa viene por el lado Atlántico. Entonces, ver eso como comercio exterior, eso es lo más importante. Singapur apostó a eso. Singapur a su puerto, apostó a su aeropuerto, ¿verdad? Usted puede observar y puede poner ahí en Google cuáles son los aeropuertos más importantes del mundo, y Singapur va a ser uno de los aeropuertos que a usted le va a salir por ahí, igual los puertos. Entonces nosotros, teniendo esa estrategia geográfica, debemos de aprovecharla y explotarla. Seguimos desaprovechando Cortés, no digamos el puerto de Trujillo, Punta Castilla, sí, que es una maravilla. Y estamos en ese afán de seguimiento a nivel de país. ¿Lo ha observado en la clase política o vamos a seguir en esa improvisación? Planteo esto por aquello de que proyectos y programas claros en los políticos hasta hoy no los hemos visto, o no sé si ustedes tienen alguna valoración para la propuesta, doctor Sosa. Sí, mire, por ejemplo, en la ejecución de presupuesto igual hay 6 secretarías de Estado que realmente
no están ejecutando su presupuesto de la mejor forma, ¿verdad? Una es lo de la parte del ferrocarril interoceánico. Otro también es el Banco Agrícola, ¿verdad? Banadesa, que de igual manera en el CAF está que un desembolso va para desarrollar la parte agrícola en nuestro país, ¿verdad? Entonces, si ya están los desembolsos, ya está la planificación que está dentro de estos financiamientos y estamos viendo, en este caso, entes del Estado que no lo están ejecutando, entonces, ¿qué va a pasar con el que nos está financiando? No van a ejecutar los proyectos porque no están dándole seguimiento como debería de serlo. Deberían, Juan Carlos, pensar, y esto sin pretender afectar a lo que ahora tenemos, en una simplificación de gobierno, en una verdadera reducción del aparato estatal como parte de una verdadera transformación y al mismo tiempo dinamismo de la burocracia de Estado. No, definitivamente creo que pasa por todos esos elementos que usted ha mencionado. En el caso puntual, por ejemplo, de este proyecto del ferrocarril, no verlo como una oferta política de un determinado partido, ¿verdad? Ni como una propuesta de cierto sector, sino que verlo como una necesidad de país. Yo creo que se hablaron de... El proyecto no debe cerrarse desde su óptica, aunque no se dé por un arranque como tal ahora mismo. Pienso que es importante, ¿va? Sobre todo teniendo en cuenta de que ya hemos dado pasos en el tema del desarrollo de Honduras, sobre todo algunas decisiones de inversión que se tomaron incluso en gobiernos anteriores. Me refiero al caso de la construcción del Canal Seco, de la construcción del aeropuerto de Palmerola, la forma de poder conectar el sector sur de Honduras con Puerto Cortés, principal puerto en las costas del Mar Caribe. Aunado a eso, yo creo que la idea del ferrocarril es muy buena. Yo creo que se debe de involucrar sobre todo a colegios profesionales, a la academia, a la universidad, ver las ideas de cómo podemos aportar nosotros a la consecución de esta idea, que no la veo mal. Creo que puede, de hecho, en su sola ejecución, seguramente generaría mucho empleo al país y luego, pues, todos los beneficios que traería consigo. Muy probablemente algún segmento, como lo mencionaba el doctor, algún segmento del mercado, de los mercados internacionales puedan decidir transportar sus mercaderías a través de Honduras, lo que pues podría generar ingresos adicionales para la misma administración del gobierno y también darle una oportunidad a nuestros propios productos de exportación, ¿verdad? En el sentido Correcto. de que la zona sur, pues se menciona de que en este siglo XXI es del Pacífico, de la zona sur. Usted ve en Centroamérica, las principales ciudades de Centroamérica, refiriéndome a las capitales, a Panamá, incluso ciudades de Costa Rica, están orientadas hacia el Pacífico y nosotros quizá hemos olvidado un poco el tema de todo el potencial que tenemos en la zona sur con la producción de camarón, con la producción de algunas frutas que se exportan al mercado asiático, estadounidense. Entonces creo que el tema del ferrocarril es algo que sí se debe de continuar y verlo como un plan de país y quizás quitarle un poco los tintes políticos y que sean las personas más conocedoras, más preparadas, repito, gremios profesionales, la academia, los que puedan tener poder de decisión en la ejecución de estos proyectos. Muy bien, Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, y el doctor Mario Sosa con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.